Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar un poco de los contratos modernos, su definición y sus características estructurales. No sin antes de ello tratar un poco de los contratos típicos y atípicos para comprender un poco mejor por qué de la definición, ¿no? En teoría y en doctrina se habla de contratos típicos como aquellos contratos que tienen una regulación especial, sea una norma general o una ley especial. Los atípicos vienen a ser aquellos contratos que de una u otra manera no tienen este fundamento y más bien la fuente del cual surge su regulación. Normalmente son los usos y las costumbres de una determinada normatividad, ¿no?, de un país. En este contexto de contratos típicos y atípicos, la doctrina, desde muy antes, ha hablado de los contratos nominados e innominados. Los contratos nominados son aquellos que tienen un nomen juris, una denominación surgida por una ley o por las costumbres. Los innominados, por el contrario, no tienen una denominación y casi siempre se les asoció con los atípicos, lo cual no es lo correcto. Sí es cierto que los contratos típicos, por la regla general, son contratos nominados, porque su denominación o su nomen juris nace del dispositivo legal o de la norma que lo ha regulado. Bueno, en ese contexto surgen los llamados contratos modernos. Los contratos modernos, por definición, vienen a ser aquellos contratos que de una u otra manera tienen la situación de atipicidad por regla general. Atipicidad, ¿por qué? Porque no tienen dispositivos o normas que lo regulen, pero eso es la regla general. La excepción es que los contratos modernos, por alguna situación, también sean típicos en algunas variantes, como por ejemplo la situación de los contratos de leasing o del factoring, ¿no?, que tienen regulación especial y como consecuencia dejan de ser atípicos. Pero reitero, por regla general, los contratos modernos son aquellos contratos que son de regla general atípicos. Es decir, su fuente de origen está en los usos y las costumbres comerciales más que en la ley, aunque hay excepciones de tipicidad. Igual como todo contrato, se distingue porque hay libertad contractual y libertad de contratación, que no es lo mismo, en base a la autonomía de la voluntad, decidir las condiciones por las cuales se va a contratar, el contenido de las cláusulas, a decidir, por ejemplo, con quién, cuándo y cómo contratar, ¿no? Es libertad de contratación y libertad contractual. Bueno, ¿cuáles son las características estructurales de un contrato moderno? Por regla general hemos hablado de la tipicidad. Reitero, atipicidad que se fundamenta en que el origen de la regulación nace de los usos y las costumbres por regla general, ¿no? Aunque, como vuelvo a repetir, hay casos muy específicos de tipicidad en contratos modernos, ¿no? El tema consensual, básicamente las partes, ¿no?, la pactación servanda, el pacto es ley entre las partes regulan el contenido del contrato y reitero, como muchos contratos modernos, su atipicidad los lleva al concepto de el tema concreto de la regulación de usos y costumbres comerciales, ¿no?, que exista al respecto, pero igual prima la voluntad de las partes, ¿no? Son contratos principales, en este sentido no son accesorios ni dependientes de otros contratos. Pueden estar involucrados sí en los contratos llamados contratos mixtos o contratos o coligados, pero no necesariamente quiere decir que sean dependientes o accesorios, sino que cada contrato moderno tiene su propia regulación y guarda su cierta autonomía, ¿no? Son onerosos por esencia. ¿Qué quiere decir? Que hay empobrecimiento y enriquecimiento simultáneo de las partes que intervienen. Quiere decir que las partes tienen contenido económico, pero a la vez acrecentan y decrecentan su patrimonio al momento de intervenir en este tipo de contratos. Son conmutativos. Esto implica que ambas partes tienen con claridad establecido el contrato, los efectos de las prestaciones que están en juego. No hay un tema aleatorio, no hay un tema al azar. Está definido en las prestaciones y los efectos de estas prestaciones en su ejercicio. También tienen cláusulas generales. Estos tipos de contratos se han asociado mucho a lo que se denomina los contratos de adhesión, que significa que estableciendo formatos y estandarizando contratos en volumen o en cantidad, pueden rápidamente celebrarse sin necesidad de estar negociando uno por uno, ¿no? Es una característica también de los contratos modernos. Otra característica también, y es la más relevante creo yo, es la característica de las prestaciones recíprocas. ¿Qué quiere decir? Que entre las prestaciones objeto del contrato moderno hay una relación de interdependencia, al punto que para cumplir una prestación se requiere que primero se cumpla la antecedente reguladas en el contrato, ¿no? Esta prestación y esta contraprestación hacen que el contrato sea de prestaciones recíprocas como una característica esencial, ¿no? ¿Cuáles son estos contratos que normalmente van a manejar este tipo de estructura? Reitero, tipicidad en líneas generales, atipicidad en líneas excepcionales, ¿no? Son básicamente los contratos de outsourcing, distribución, consultoría, franquicia o franchising, know-how, factoring, contratos de descuento bancario, los leasing, los management, el underwriting, el contrato, ¿no?,
agente. Hay muchos contratos que están dentro de este tipo de ejemplos de contratos modernos, pero que de una u otra manera en sesiones posteriores vamos a tratar de estudiar en su naturaleza jurídica, definición y características más relevantes, ¿no? Hasta ahora, como resumen de esta sesión, los contratos modernos son contratos por regla general atípicos, donde prima la relación de voluntad, donde hay características que hemos estudiado vinculados al tema de su regulación, que casi siempre tiene como fuente los usos y la costumbre, lo cual, como regla general, maneja excepciones porque hay algunos contratos modernos que sí son típicos y que tienen normas o leyes especiales que los regulan, como los ejemplos que ya hemos dado. Bueno, hasta aquí llegamos con esta explicación. Esperamos vernos en otra oportunidad para ver los contratos modernos específicamente en su naturaleza. Gracias.